Hola, bienvenidos a este video. Seré breve, quise hacer un video experimental de un podcast de la franquicia Yu-Gi-Oh que me gusta hablar y jugar. Además me base al creador de contenido, el duelista aprendiz, de su saga de videos que habla de un solo arquetipo y yo quise hablar en este arquetipo en específico porque me gusta y tengo un gran cariño. Sin algo más para comentar, voy a empezar. Roid es un arquetipo de cartas originalmente lanzado del año 2006. Todas las cartas Roid son versiones de dibujos animados de algún tipo de vehículo. Estas cartas son usadas por Cyrus Trussell en Yu-Gi-Oh! GX, tanto en el anime como en el manga. Informalmente, las cartas Roid se refieren a veces como Bakeroid, que es técnicamente un subarquetipo de este. El arquetipo también contiene otro subarquetipo, los Velociroid, pero no lo hablaremos en este video. Un par de datos curiosos, aunque Cyrus utiliza este arquetipo en el anime y manga, pero no son las mismas cartas, mejor dicho, tienen cartas exclusivas entre ellos. Además, la gran mayoría de las cartas publicadas en formato físico están basadas del anime, y muy pocos son del manga y cartas nuevas. Y ahora, voy a comentar todas las cartas de este arquetipo e iniciamos con Seacroid, es de atributo tierra, un nivel 3, es un tipo máquina, normal con un ataque de 800 y defensa de 1000 y su descripción es el siguiente. El más adorable y amistoso de todos los Bakeroid, puede armarse a sí mismo con ruedas de entrenamiento. Es buena opción porque tienen bastantes opciones de ser jugada como una carta normal y de nivel bajo que tienen mayor opción de movimientos a comparación con otras cartas del mismo arquetipo, y comenzamos con esta carta primero, porque es la única carta normal del arquetipo. Continuamos con Decoyroid, es un atributo viento, nivel 2, tipo máquina, efecto, con un ataque de 300 y una defensa de 500 y su efecto es: mientras esta carta permanezca boca arriba en tu campo, tu adversario no puede seleccionar otro monstruo boca arriba más que Decoyroid como objetivo de un ataque. Es mala opción porque esta tiene la debilidad de su atributo que se verán más adelante, y su efecto es defensivo que es bueno, pero su ataque y su defensa no le ayudan mucho. Esa simple razón, yo considero que es mala opción. Seguimos con Ambulanceroid, atributo tierra, nivel 3, tipo máquina efecto, con un ataque de 300 y una defensa de 1200, y su efecto es: cuando uno o más monstruos Roid en tu cementerio sean añadidos a tu mano, excepto durante la fase de batalla puedes invocarlos de modo especial. Es buena opción porque tiene un gran efecto de invocación, además que es de nivel y ataque bajo, que le da mucha jugabilidad durante las partidas que esta carta está involucrada. Proseguimos con Giroid, atributo viento, nivel 3, tipo máquina efecto, con un ataque y defensa de 1000, y su efecto es: la primera vez que esta carta fuera a ser destruida en batalla cada turno, no es destruida. Es regular opción porque su efecto es bueno cuando estás aprendiendo a jugar este arquetipo, más sus estadísticas y su nivel son buenos, pero cuando quieres mejorar el mazo esta carta se queda atrás, por su atributo y su estilo defensivo. Continuamos con Mesclaroid, atributo viento, nivel 4, tipo máquina efecto, ataque de 0 y una defensa de 2200 y su efecto es: puedes sacrificar un monstruo máquina, invoca de modo especial, desde tu deck, un monstruo Roid, que no sea de viento. Puedes pagar la mitad de tus LP y desterrar cualquier número de monstruos máquina en tu cementerio, incluyendo esta carta, invoca de modo especial, desde tu deck extra, un monstruo de fusión Roid, con el mismo nivel que el número de esos monstruos desterrados, ignorando sus condiciones de invocación, pero destrúyelo durante la fase final. Solo puedes usar cada efecto de Mesclaroid una vez por turno. Es excelente opción por las siguientes razones. 1. Sus estadísticas. Su ataque es de 0 pero tiene mucha sinergia con muchas cartas dentro y fuera de este arquetipo, además tiene excelente defensa. 2. Su nivel, siendo nivel 4 te ofrece una excelente oportunidad de hacer invocación del extra deck. 3. Su efecto y lo más importante, da mucha oportunidad de hacer muchas estrategias. Y aquí está su único defecto, es su restricción del atributo viento, como esta carta y otras cartas del mismo atributo le afectaron una combinación, por el motivo del sub-arquetipo Speedroid. Un dato curioso, esta carta y otras 4 cartas más, son cartas lanzadas en el tiempo de Yu-Gi-Oh! Vance y por eso, no son vistas en otros medios. Seguimos con Expressroid, atributo tierra, nivel 4, máquina efecto, con un ataque de 400 y una defensa 1600, y su efecto es: cuando esta carta es invocada, puedes seleccionar 2 monstruos Roid en tu cementerio, excepto Expressroid, añade esos objetivos a tu mano.
Es también una buena opción por dos razones. Por su efecto sirve con Ambulanceroid como una estrategia simple, pero se pueden dar la idea principal una estrategia viable una, y dos, por sus estadísticas sirven igual como la mezcladora con las mismas cartas, para ahorrarse recursos e incrementar las jugadas. Proseguimos con Submarineroid, atributo agua, nivel 4, máquina efecto, con un ataque de 800 y una defensa 1800, y su efecto es: esta carta puede atacar a tu adversario directamente, pero cuando lo hace usando este efecto, el daño de batalla que inflige a tu adversario es el ATK original de esta carta. Al final del fase de batalla, si esta carta batalló, puedes cambiar esta carta a posición de defensa. Una opción divertida al iniciar jugar este arquetipo, porque esta carta puede declarar directo y defenderse muy bien, y con unas pocas cartas incrementa su fortaleza, aún así, se queda corto cuando quieres mejorar tu mazo. Proseguimos con Carrieroid, atributo agua, nivel 4, tipo máquina efecto con un ataque de 1000 y una defensa de 800 y su efecto es: cuando tu adversario activa el efecto de una carta que tiene como objetivo de destruir una o más carta mágica o de trampa que controles, puedes descartar una carta para negar su activación y destruir la carta. Es regular opción por que esta carta es regular por su efecto que es bueno, que te da una buena protección pero sus estadísticas bajas y es difícil que se mantengan en el campo. Un dato curioso: esta carta es una de las dos cartas exclusivas de manga y no vista en el anime, del cual fueron publicadas. Proseguimos con Sutoleroid, atributo viento, nivel 4, tipo máquina efecto con un ataque de 1000 y una defensa de 1200 y su efecto es: cuando esta carta es seleccionada para un ataque, puedes desterrar esta carta. Durante tu siguiente fase de espera, invoca de modo especial esta carta desterrada por este efecto. Si es invocada de esta forma, inflige 1000 puntos de daño a tu adversario. Es regular opción por su efecto es interesante, es una mezcla entre defensiva y ofensiva, pero hay mejores opciones dentro de este arquetipo. Les dejaré dos datos curiosos de esta carta. Es la segunda carta exclusiva de manga, además también es exclusiva en el OCG por motivos desconocidos. Continuamos con Truckroid, atributo tierra, nivel 4, tipo máquina efecto con un ataque de 1000 y una defensa de 2000 y su efecto es: si esta carta destruye un monstruo del adversario en batalla y lo manda al cementerio, equipa el monstruo destruido a esta carta. Gana ataque igual al ataque combinado de los monstruos equipados a ella por este efecto. Es regular opción por que aunque sus estadísticas son promedio y su efecto es interesante, solo recomiendo utilizarlo cuando inicias a jugar y de pruebas. Seguimos con Steeltroid, atributo oscuridad, nivel 4, tipo máquina efecto con un ataque de 1200 y una defensa de 0 y su efecto es: al final de tu fase de batalla, si esta carta batalló, selecciona uno mágica / trampa en el campo, destruye ese objetivo. Debes controlar otro monstruo, Roid, para activar y resolver este efecto. Es mala opción por su efecto es difícil de aplicar porque tiene bajos estadísticas, esa simple razón es difícil como activar el efecto y mantenerlo en el campo. Un dato curioso: esta carta tiene diferentes efectos en los medios del anime y manga, es un dato innecesario pero los efectos y estadísticas en ese medio son mejores que la publicada. Continuamos con Patroid, atributo tierra, nivel 4, tipo máquina efecto con un ataque de 1200 y una defensa de 1200 y su efecto es: toma y mira una carta colocada en el campo de tu adversario, y devuélvela a su posición original. Solo puedes activar este efecto una vez por turno, durante tu fase principal. Es regular opción por que tiene estadísticas promedio además de su efecto es malo y es difícil tener una estrategia o protección, realmente no recomiendo jugar con esta carta en una construcción del mazo avanzado. Proseguimos con Getroid, atributo viento, nivel 4, tipo máquina efecto con un ataque de 1200 y una defensa de 1800 y su efecto es: en el momento en que esta carta es seleccionada como objetivo de un ataque por el monstruo de tu adversario, el controlador de esta carta puede activar una o más cartas de trampa de su mano. Es regular opción por que esta carta es peculiar. Para empezar, su efecto se puede hacer jugadas principalmente defensivas, no serán el más fuerte en el efecto, y sus estadísticas son buenas pero no es el más fuerte, ni una estrategia viable. Proseguimos con Drillroid, atributo tierra, nivel 4, tipo máquina efecto, con un ataque y una defensa de 1600, y su efecto es: antes del cálculo de daño, si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, destruye ese monstruo. Es regular opción por que
tiene buenas estadísticas, su efecto sirve en ciertas circunstancias, siendo una de cartas más conocidas del arquetipo, esta como una buena opción para empezar y mantenerlo después de armar un mejor mazo. Continuamos con Steamroid, atributo tierra, nivel 4, tipo máquina efecto, con un ataque y una defensa de 1800, su efecto es el siguiente. Si esta carta ataca a un monstruo del adversario, esta carta gana 500 de ataque solo durante la fase de daño. Si esta carta es atacada por un monstruo del adversario, esta carta pierde 500 de ataque solo durante la fase de daño. Es regular opción porque esta carta de nivel bajo es la única diseñada hacia el combate directo, por su efecto que da la una ventaja, realmente no da mucha beneficios, por mi parte solo recomiendo jugar a Steamroid cuando inicias a jugar este arquetipo. Proseguimos con UFO-Roid, atributo luz, nivel 6, tipo máquina efecto, con un ataque y una defensa de 1200, su efecto es el siguiente. Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, puedes invocar de modo especial, desde tu deck, un monstruo o máquina con 1500 de ataque o menos en posición de ataque boca arriba. Es mala opción porque esta carta tiene muchas debilidades y comenzamos su efecto puede ser bueno que puede traer cualquier máquina con ataque bajo, pero solo se aplica en la fase de batalla del cual hay más desventajas que oportunidades, además su nivel no le apoya y sin contar de sus estadísticas, que son muy bajos para poder hacer algo. En otras palabras, te pide un poco más para invocarlo y te ofrece con un mal efecto y estadísticas bajas. Continuamos con Rescueroid, atributo fuego, nivel 6, tipo máquina efecto, con un ataque de 1600 y una defensa de 1800, su efecto es el siguiente. Cuando un monstruo, Roid, que controlas es destruido en batalla y mandado al cementerio, puedes devolver ese monstruo a la mano. Debes controlar esta carta boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Es mala opción porque tiene las mismas debilidades que la carta mencionada previamente, es un nivel alto con estadísticas bajas y un efecto que es malo, aunque hay entre comillas una estrategia fuerte ante los ataques de los rivales, pero aún así se queda atrás. Proseguimos con Armoroid, es de atributo tierra, nivel 8, es tipo máquina efecto, con un ataque de 2700 y una defensa de 2000 y su efecto es la siguiente. Si esta carta es invocada por sacrificio sacrificando al menos un monstruo, Roid, destierra todas las cartas mágicas y de trampa en el campo. Es regular opción porque tiene buenas estadísticas y un efecto que es difícil de activar, pero cuando se hace te da oportunidades durante la invocación, realmente recomiendo esta carta en pocas copias. Un dato curioso, los diseños de Armoroid y Sutoleroid tienen el mismo diseño de un vehículo volador, además tienen el mismo color, lo que cambia es que el diseño de Armoroid tiene una forma humanoide y el diseño de Sutoleroid es el vehículo completo y caricaturizado. Proseguimos con Dragonroid, es de atributo viento, nivel 8, es tipo máquina efecto, con un ataque de 2900 y una defensa de 1000 y su efecto es el siguiente. Una vez por turno, si esta carta está en tu cementerio, hasta el final de este turno, puedes hacer que esta carta se convierta en un monstruo dragón mientras esté en el cementerio. Puedes descartar esta carta, y después activar uno de estos efectos. Añade a tu mano un monstruo, Roid, en tu deck que no sea de viento. Este turno, la activación de tus cartas y efectos que incluyan un efecto que invoque por fusión un monstruo de fusión no puede ser negada, y además tu adversario no puede activar cartas o efectos cuando un monstruo es invocado por fusión de esta forma. Solo puedes usar este efecto de Dragonroid una vez por turno. Es excelente opción por las siguientes razones. Que tiene opciones de ampliar las estrategias, sobre todo las jugadas relacionadas hacia la fusión, además tiene buenas estadísticas hacia el ataque, y tiene la misma debilidad, el atributo viento y tiene que ver con el mismo subarquetipo Speedroid. Un dato curioso, esta carta fue publicada en el año 2022 después de la generación Yugi o Brands, aunque se vio por primera vez en el anime de la generación Yugi o GX en el año 2007, pasaron unos 15 años. Continuamos con el último monstruo del deck principal, Ráfaga de Meteoros, Monocroid, es de atributo tierra, nivel 10, es tipo máquina efecto, con un ataque y una defensa de 0. Durante la fase de batalla, si 5 o más ataques han sido declarados este turno, efecto rápido puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Solo puedes usar este efecto de Ráfaga de Meteoros, Monocroid, una vez por turno. Si esta carta batalla, esta gana 1000 ATK por cada ataque declarado este turno, solo durante el fase de daño. Es regular opción es difícil de invocarlo por su mismo efecto, pero cuando se hace tienes la oportunidad, tienes el monstruo más fuerte del deck principal y teniendo una estrategia viable del arquetipo esta carta puede brillar en las batallas.
Un par de datos curioso, esta carta es la más reciente para este arquetipo y por eso creo que esta carta es poco conocido, y el segundo es que tiene una pose muy similar personaje el Seiya de los Caballero de Zodiaco. Además, por razones obvias, esta carta es la segunda carta exclusivas del formato físico. Seguimos con las cartas mágicas y trampas que traen el arquetipo son pocas, e iniciamos con Zona de Conexión Baykroyd, es una carta mágica normal, y su efecto es el siguiente. Invoca por fusión, desde tu deck extra, un monstruo de fusión, Baykroyd, usando monstruos en tu mano o campo como material de fusión y, si lo haces, este no puede ser destruido por efectos de cartas, y sus efectos no pueden ser negados. Es buena opción porque, es su carta fusión distintiva que tiene un buen efecto de protección hacia el monstruo invocado a comparación de otros arquetipos que te facilitan hacerlo, pero también tiene defectos, del cual sería que esta carta no es considerada como una carta fusión, además los monstruos que se pueden invocar son pocos y algunos son débiles, pero eso lo hablaré más adelante. Ciudad Megaroid, es una carta mágica de campo, y su efecto es el siguiente. Puedes seleccionar otra carta que controles, destrúyela y, si lo haces, añade a tu mano una carta, Roid, en tu deck. Durante el cálculo de daño, si tu monstruo, Roid, batalla, puedes mandar al cementerio un monstruo, Roid, en tu deck, intercambia el ataque y defensa originales de tu monstruo batallante, solo durante el cálculo de daño. Solo puedes usar cada efecto de Ciudad Megaroid una vez por turno. El turno en el que activas cualquiera de los efectos de esta carta no puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra, excepto monstruos de fusión, aun si esta carta deja el campo. Es una buena opción porque, esta carta es la aceleración del arquetipo, te puede traer cualquier carta Roid además que te deja más recursos en el cementerio, realmente vale la pena al utilizar esta carta desde que inicias a jugar este deck hasta de mejorar el mismo mazo. Alta recomendación llevar hasta 3 copias en un mazo Roid. Esta carta es la segunda de la carta exclusiva del formato físico. Garaje Maravilloso, es una carta de trampa de normal, y su efecto es el siguiente. Cuando esta carta colocada es destruida y mandada al cementerio, puedes invocar de modo especial, desde tu mano, un monstruo, Roid, máquina de nivel 4 o menor. Es mala opción, porque estarán forzados de ser destruidos para aplicar su efecto y aún así, su efecto es complicado de aplicar. Realmente no es óptimo. Supercarga, es una carta de trampa normal, y su efecto es el siguiente. Si un monstruo del adversario declara un ataque mientras todos los monstruos que controlas son monstruos, Roid, máquina, mínimo 1 roba 2 cartas. Es mala opción, porque cuando utilizas esta carta te forzaba a tener un monstruo Roid y cuando construyes un mazo mejor y avanzando, porque agregas cartas afuera del arquetipo y normalmente lo dejas esos monstruos en el campo al final de tu turno y si tienes esta carta también en el campo no se podrá activar. Aunque esta carta según mejora el rendimiento del mazo pero realmente no es óptimo. Llamada de Emergen Roid, es una carta de trampa de contra-efecto, y su efecto es el siguiente. Cuando es activada una carta mágica /diagonal de trampa, o efecto de monstruo, mientras controlas un monstruo de fusión, Roid, niega la activación, y después manda al cementerio todas las cartas en el deck y deck extra del jugador activador con el mismo nombre que esa carta. Puedes desterrar esta carta en el cementerio, y después seleccionar un monstruo, Roid, en tu cementerio, añádelo a tu mano. Solo puedes usar este efecto de llamada de Emergen Roid una vez por turno. Es regular opción, aunque prácticamente es una solen para los Roid, pero es complicado de aplicar por su condición, porque este arquetipo le cuesta invocar por fusión su propio arquetipo y esa simple razón es difícil jugarlo. En otras palabras, si fuese más sencillo de invocar carta de fusión, esta carta se jugaría más seguido. Además que esta carta es la cuarta carta exclusiva del formato físico. Actualmente, serían todas las cartas Roid de deck principal y ahora comenzamos con los monstruos del deck extra e iniciamos con Secroid Tandem, es de atributo tierra, nivel 5, tipo máquina, fusión y efecto, con un ataque de 1600 y una defensa 1200. Se requiere 2 monstruos máquina con el mismo nombre, para su fusión. Su efecto es el siguiente. Esta carta puede atacar directamente. Es buena opción porque, esta carta es la más fácil de invocar de este arquetipo y al mismo tiempo, esta es utilizado para las estrategias de este mazo, y sin contar que hay más cartas que le ayudan para su invocación y sin contar que requisitos son entre comillas genéricos para estrategias máquinas. Proseguimos con Steam Giroid, es de atributo tierra, nivel 6, tipo máquina, fusión y efecto,
con un ataque de 2200 y una defensa 1800. Sus materiales son Gyroid y Steamroid. Es regular opción porque crean que esta carta sea mala opción por requerir dos monstruos en específico además de no tener efecto, pero en realidad trae casi los mismos beneficios que la carta mencionada previamente, Psychroid Tandem, porque se utiliza casi en las mismas cartas relacionadas en sus estrategias. Seguimos con Rescueroid Ambulancia, es de atributo fuego, nivel 6, tipo máquina, fusión y efecto, con un ataque de 2300 y una defensa 1800. Se requiere Rescueroid y Ambulanceroid. Su efecto es el siguiente. Debe ser invocado por fusión. Una vez por turno, cuando un monstruo que controlas es destruido en batalla y mandado al cementerio, puedes invocar ese monstruo de modo especial en posición de defensa. Es regular opción por que tiene un mal efecto y me dirán que es la combinación de los efectos de sus materiales y eso le hará mejor, pero lo hace muy mal. Para empezar, sus materiales no son una vez por turno y esta carta sí tiene esa condición, además, que su efecto es más difícil activar a contraparte de sus materiales y comentaran que esta carta tendrá la misma utilidad que las primeras dos cartas de fusión mencionadas y sí pero a medias, por su condición de ser invocada por fusión y uno de los materiales es complicado de jugar. Realmente no la recomiendo en un mazo avanzado del Roid. Proseguimos con Super Bakeroid Taladro Gigante, es de atributo tierra, nivel 8, tipo máquina, fusión y efecto, con un ataque de 3000 y una defensa de 2000. Sus materiales son los siguientes, Steamroid y Drillroid y Submarineroid. Su efecto es el siguiente. Una invocación por fusión de esta carta solo puede hacerse con los materiales de fusión listados arriba. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración. Es regular opción por, en esta época actual de Yu-Gi-Oh! Esta carta se queda muy atrás en todos los apartados. Comenzamos con sus materiales que son específicos y débiles que cuesta tenerlos en a todos para poder fusionarlos, además de su efecto es no útil en aspectos de ofensivos y también tiene la limitante que requiere sus materiales para su invocación. Aún así es recomendable cuando inicias a jugar el arquetipo, hasta incluso llevarlo una copia cuando mejoras el deck aunque no juegue sus materiales y lo verán más adelante. Continuamos con Super Bakeroid, Unión Sigilosa, es de atributo tierra, nivel 9, tipo máquina, fusión y efecto, con un ataque de 3600 y una defensa de 3000. Sus materiales son los siguientes, Truckroid, Expressroid, Drillroid y Stealthroid. Su efecto es el siguiente. Una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo que no sea máquina boca arriba en el campo, equipa ese objetivo a esta carta. Mientras esté equipada con un monstruo por este efecto, esta carta puede atacar a todos los monstruos que controle tu adversario, una vez a cada uno. Si esta carta ataca, su ATK original se divide a la mitad. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración. Es regular opción por, esta carta tiene la misma debilidad que la carta mencionada anteriormente, se requiere 4 materiales para su invocación y ahí es la dificultad, además de su efecto que divide el ataque original que se divida a la mitad, es realmente malo por el simple razón de cuesta tener presencia en el campo y sé que salió hace el año 2007, pero imagínese que salió sin esa debilidad y que fue invocada con su propia carta fusión de los Roid. Luchador Ufeoroid, es de atributo luz, nivel 10, tipo máquina, fusión y efecto, con un ataque de y una defensa de desconocido. Sus materiales son los siguientes, Ufeoroid, más 1 monstruo guerrero. Su efecto es el siguiente. Una invocación por fusión de esta carta solo puede hacerse con los materiales de fusión listados arriba. El ataque y la defensa originales de esta carta se convierten en el ataque original combinado de los dos materiales usados para su invocación por fusión. Es mala opción porque, esta carta tiene la debilidad de su invocación y sus materiales. Comenzamos con sus material, UFO. Roid. Como ya comenté, es una carta difícil de jugar por su alto nivel, y su otro material te obligará a jugar a un guerrero para invocar esta carta, es decir, te costará armar un mazo que esta carta sea la estrategia principal sin importar el método. Aunque puedes llevarlo con super polimerización a contra de tu rival si juega con un deck guerrero. Super Bakeroid, base móvil, es de atributo tierra, nivel 10, tipo máquina, fusión y efecto, con un ataque de 0 y una defensa de 5000. Sus materiales son los siguientes, un monstruo de fusión, Roid, más 1 monstruo, Roid. Su efecto es el siguiente. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu adversario, invoca de modo especial, desde tu deck o deck extra,
un monstruo Roid, con ataque igual o menor al de ese monstruo. Solo puedes usar este efecto de Super Bakeroid, base móvil, una vez por turno. Una vez por turno, durante la fase final, puedes seleccionar un monstruo Roid en tu zona de monstruos principal, que no sea esta carta, devuelve a la mano ese monstruo que controlas y, si lo haces, mueve esta carta que controlas a la zona de monstruos de ese monstruo. Es una buena opción porque tiene excelente efecto de invocación de monstruos, sobre todo en este arquetipo que le permite mucho. Además tiene buenas estadísticas defensivas que puede hacer ofensivas si sabes jugar este deck. E incluso y tienen maneras de invocarlo más rápido a comparación de la gran mayoría de los monstruos de fusión. Además esta es la quinta y última carta exclusiva del formato físico. Barbaroid, la máquina de batalla definitiva, es de atributo tierra, nivel 12, tipo máquina, fusión y efecto, con un ataque de 4000 y una defensa de 4000. Sus materiales son 5 monstruo Roid de tipo máquina. Su efecto es el siguiente. Esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada fase batalla. Esta carta no puede atacar a tu adversario directamente. Después del cálculo de daño, si esta carta atacó a un monstruo de tu adversario, niega los efectos de ese monstruo, incluso en el cementerio. Si esta carta destruye a un monstruo de tu adversario en batalla, inflige 1000 puntos de daño a tu adversario. Es una buena opción porque tiene excelentes estadísticas y un efecto bueno, aunque se requiera 5 materiales, pero a comparación de los demás monstruos este es más sencillo por la simple razón que no te pide monstruos específicos. Datos curiosos. En su momento era el monstruo máquina más fuerte, y es un homólogo hacia el monstruo el dragón de 5 cabezas, porque ambos requieren 5 materiales, nivel 12 y con un ataque grande. Antes de terminar el enlistado de todas las cartas Roid, voy a comentar cartas faltantes que pertenecen al arquetipo y no son Speedroid, y hay una explicación, pero para empezar, no fue la intención de Konami ni de Kazuki Takahashi de agregarlas en ese arquetipo, y tiene sentido. Y para dar a entender ese punto, les mostraré todas las cartas Roid faltantes y comenzamos con Geroid Oscuro, es de atributo oscuridad, nivel 4, tipo demonio y efecto, con un ataque de 1200 y una defensa de 1500. Su efecto es el siguiente. Si esta carta es invocada, selecciona un monstruo boca arriba en el campo, este pierde 800 ATK. El segundo es Salamangrande Zebroid X, es de atributo fuego, nivel 4, tipo civerso y efecto, con un ataque de 1500 y una defensa de 1000. Su efecto es el siguiente. Mientras esta carta esté en tu cementerio, si un monstruo de enlace, Salamangrande, que controlas deja el campo por el efecto de una carta del adversario, excepto durante el fase de batalla puedes invocar de modo especial, desde tu cementerio, 2 monstruos, Salamangrande, de nivel 4, incluyendo esta carta, pero niega sus efectos y, si lo haces, inmediatamente después de que se resuelva este efecto, invoca X, Y, Z, un monstruo X, Y, Z, Salamangrande, usando solo esos 2 monstruos. Solo puedes usar este efecto de Salamangrande Zebroid X una vez por turno. Un monstruo X, Y, Z, que fue invocado usando como material esta carta en el campo gana este efecto. Esta carta gana 300 ataque por cada material acoplado a ella. El tercero es Héroe Elemental Necroid Shaman, es de atributo oscuridad, nivel 6, tipo guerrero, fusión y efecto, con un ataque de 1900 y una defensa de 1800. Sus materiales son Héroe Elemental Wildheart y Héroe Elemental Necrosade. Y su efecto es el siguiente, debe ser invocado por fusión. Si esta carta es invocada de modo especial, selecciona un monstruo que controle tu adversario, destruye ese objetivo, y después invoca de modo especial un monstruo en el cementerio de tu adversario a su campo. El cuarto es Androide Mágico, es de atributo luz, nivel 5, tipo psíquico, sincronía y efecto, con un ataque de 2400 y una defensa de 1700. Para su invocación se requiere un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes. Y su efecto es el siguiente, durante cada una de tus fase final, gana 600 LP por cada monstruo de tipo psíquico que controles en este momento. El quinto y último es Necroide de Sincronía, es una carta mágica normal. Su efecto es el siguiente, destierra un cantante y hasta 2 monstruos que no sean cantantes en tu cementerio y, si lo haces, invoca de modo especial, desde tu deck extra, un monstruo de sincronía, polvo de estrellas, cuyo nivel sea igual a los niveles totales de esos monstruos desterrados, pero este ve sus efectos negados.
Esta invocación especial se trata como una invocación por sincronía. Como he comentado, todas estas cartas no están relacionadas con los Roid, que no son máquina, ni relación a fusión, ni apoyan tanto hacia la estrategia Roid, solo pertenecen al arquetipo porque en su nombre son clasificado como tal. Es algo raro, pero están en las reglas, y me dirán que no pertenecen u otros comentarios, pero están oficiales para el Roid. Y sería todo de este arquetipo. Gua, ¿qué tal de este video largo? Me gustaría que me comenten este video para saber si les gustó y consejos para mejorar / cambiar la edición de este tipo de video. Y antes de finalizar, voy a hacer una continuación de este video, y me dirán cómo puedo continuar este arquetipo, y yo propongo hablar las cartas exclusivas que aparecieron en el anime y manga de este arquetipo, y si se han visto muchas cartas Roid y que no está en el formato físico.